Hola, bienvenidos. Soy el docente Durán Guayani, Daniel Antonio. Hoy veremos un aprendizaje entretenido, Carmelinas. Este video es para reforzar sus conocimientos. ¡Empecemos! Para ello, recordemos, ¿qué es un triángulo? ¿Y qué tipos de triángulos existen? El triángulo es un polígono de 3 lados o 3 vértices. Los triángulos están presentes en nuestro entorno y es el único polígono que no se deforma. Es por ello que siempre estuvo presente en la construcción de infraestructuras a través de la historia. Interesante, ¿verdad? Ahora veremos los tipos de triángulos. Tenemos dos maneras de clasificarlos, según la longitud de sus lados. Cuando sus 3 lados son iguales, se llama triángulo equilátero. Cuando tiene 2 lados iguales, se llama triángulo isósceles. Cuando ninguno de sus lados son iguales, se llama triángulo escaleno. Ahora veremos según sus ángulos. El primero es cuando tiene un ángulo de 90 grados, que se llama triángulo rectángulo. Ahora veremos el triángulo acutángulo, que tiene 3 ángulos agudos. Y por último veremos el triángulo obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso. Interesante, ¿verdad? Avancemos. El día de hoy vamos a establecer las relaciones entre las características de los lados de un triángulo, llamada propiedad de existencia y unicidad. Interesante, ¿verdad? ¿Es posible que con 3 segmentos siempre se pueda construir un triángulo? Tenemos 3 segmentos, uno de 12 centímetros, otro de 8 centímetros y otro de 10 centímetros. Tracemos el triángulo con una regla y un compás. Primero, elegimos uno de los segmentos, por ejemplo, el de 12 centímetros, y denotamos con A y B sus extremos. Con el compás, tomamos la longitud de otro de los segmentos, como el de 8 centímetros, y con el centro en A, trazamos una circunferencia, cuyo radio sea de 8 centímetros. Ahora con el compás tomamos la longitud del tercer segmento, el de 10 centímetros, con centro en B, y con ese radio trazamos la segunda circunferencia. Seleccionamos cualquiera de los dos puntos de intersección de las circunferencias. En este caso, tomamos el superior como el tercer vértice de nuestro triángulo, que llamaremos C. Con una regla trazamos los 3 segmentos para formar un triángulo ABC. Vemos que sí fue posible trazar un triángulo, dadas esas longitudes, 12, 8 y 10 centímetros. Ahora, ¿qué sucede si queremos que el tercer segmento mida 3 centímetros en vez de 10 centímetros? De nuevo, trazamos el segmento de 12 centímetros, la circunferencia con centro en A y radio de 8 centímetros, y la circunferencia con centro en B y radio de 3 centímetros. ¿Qué sucedió? Las circunferencias no se cortan, es decir, no existe un tercer vértice para que se forme el triángulo ABC. Por tanto, no existe un triángulo cuyos lados midan 12, 10 y 3 centímetros. Si observamos esta imagen, ¿cuánto crees que debería medir el tercer lado para que las circunferencias se corten y exista el tercer vértice del triángulo? Si el radio del tercer círculo fuera un poquito mayor, por ejemplo, de 3.5 centímetros, ¿crees que las circunferencias se intersecarían? Como ves, no. Y si el radio fuera de 4 centímetros, vemos que las circunferencias sí se cortan en un punto.
que está sobre el segmento AB, pero no se forma un triángulo. Para que exista el tercer vértice del triángulo, el radio de la segunda circunferencia, es decir, la longitud del tercer lado, debe ser mayor que 4. Por ejemplo, 4.1, un poquito más. Así, si fijamos la longitud de dos de los segmentos, en este caso 12 y 8, para que exista un triángulo, la longitud del tercer lado debe ser mayor que 4 centímetros. Ya sabemos la extensión mínima que pueda tener un triángulo con esas longitudes, pero ¿qué tan grande puede ser ese tercer lado? Vamos variando la longitud. Como vimos, sí existe un triángulo cuando el lado mide 10 centímetros. Entonces, vamos a aumentar la longitud de ese lado, digamos a 12 centímetros. Tenemos el triángulo isósceles ABC con dos lados de 12 centímetros y uno de 8 centímetros. Parece que sí podemos aumentar la longitud. Y si el tercer lado mide 18 centímetros, vamos que podría... Sí, se puede, se logró. Y si el lado midiera 20 centímetros, vemos que el vértice C queda alineado con el segmento AB. Y entonces no se forma un triángulo. Entonces la longitud del tercer lado debe ser menor que 20. Por consiguiente, si tenemos dos segmentos, uno de 12 centímetros, otro de 8 centímetros, y queremos construir un triángulo, el tercer segmento deberá ser más pequeño de 20 centímetros y más grande que 4. Podemos concluir que la longitud del tercer lado, que le llamamos X, debe ser mayor que 4 y menor que 20. Observa que el 4 se obtiene al restar 12 menos 8 y el 20 se obtiene al sumar 12 más 8. Por tanto, podemos concluir que si tenemos dos segmentos de longitudes A y B con A mayor que B, para que exista un triángulo, la longitud del tercer lado debe ser mayor que la lesta de la longitud de los dos lados y menor que su suma. Carmelinas, hasta la próxima. Me volveré